Vamos. Buenas tardes. Entonces, bienvenidos a la charla de hoy. En esta charla nos acompaña un egresado de Ingeniería Administrativa, Camilo Bello, y otros Fulbrighter. Vamos a hablar de los beneficios de esta beca. Es especialmente para sus estudios de maestría, ¿cierto? Una vez se gradúen en Estados Unidos, es una beca con muchos beneficios, una amplia cobertura que les abre muchas posibilidades. Entonces, ellos nos van a compartir los detalles de la beca, su experiencia y un resumen de los proyectos que desarrollaron en el marco de este programa. Esperamos que esta oportunidad les sirva mucho a todos, porque muchas veces las becas y las oportunidades se desaprovechan es por falta de conocimiento. Entonces, por ejemplo, tú que estás preocupado, no, yo estoy en el 9º, uno para las becas se tiene que preparar y conocerlas para saber qué le van a pedir. Entonces, es muy bueno que desde ya conozcamos la oportunidad para que nos tengan, se proyecten allá y puedan entonces aprovechar, como les dije, esas oportunidades. Por ejemplo, hacer una maestría en Estados Unidos, o sea, sin una beca, es realmente una inversión muy alta. Y si existen estos fondos, pues digamos que maravilloso que no nos tenemos que desangrar financieramente, podemos acceder a educación de calidad con estas becas. Camilo, bienvenido a tu casa, muchas gracias por compartir con los estudiantes la experiencia. Laura, Juan Camilo, Álvaro, muchas gracias también por acompañarnos. Entonces, ya te dejo a ti con la palabra. Muchas gracias, Manu. Muy bacano estar acá. Gracias a ustedes por permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia y a ustedes por asistir. Sabemos que el día a día de la escuela es difícil. Yo también lo viví. Pero la idea es que en este espacio traje a otros 3 amigos, muy buenos amigos, con los que compartí la beca Fulbright. La idea es que les contemos experiencias, el proceso, que resolvamos dudas, que esto sea más bien un conversatorio, pues cualquier momento nos pueden interrumpir. Entonces, empecemos. Básicamente esta es la agenda. Nos vamos a presentar, les vamos a contar un poquito más de Fulbright, que justamente hoy es un día muy particular porque hoy abrieron la convocatoria para el próximo año. Vamos a contar un poco de nuestra experiencia académica en esta, no académica en general, unas preguntitas que preparamos sobre la experiencia y les vamos a contar como qué estuvimos haciendo en nuestra maestría. Y después cerramos con preguntas y respuestas pues que tengan. Entonces, Lau, si querés, arrancas. De una. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta oportunidad de contarles quiénes somos, qué hacemos acá, por qué estamos acá. Yo voy a ser la encargada de presentar a los 3 brillantes amigos con los que tuve la fortuna de compartir este camino de Fulbright. Pues voy a empezar por Juan Camilo del Río, como para no empezar por mí primero, que soy la que está ahí, pero con Juan Camilo tuve la gran fortuna y bendición de estar con él en Los Ángeles. Él no es solo mi gran amigo, sino que fue como mi hermano cuando uno está solo afuera. Le toca pues bien difícil y conseguir esas personas que nosotros no nos conocíamos y de un momento a otro nos volvimos mejores amigos y creo que así sigue. Pues Camilo ha finalizado recientemente su máster en Ciencias en Analítica de la Universidad del Sur de California, que queda en Los Ángeles, y actualmente aporta sus habilidades como ingeniero de desarrollo de software para Amazon Web Services en el equipo de Bedrock. En este momento él está en Seattle, que son los headquarters de esta inmensa compañía, y esperamos tenerlo muy pronto en Colombia dentro de la misma organización, liderando proyectos súper chéveres acá en Latinoamérica. También les quiero presentar a Álvaro Quijano, que también en este junio de 2023 ha completado su máster en bioestadística en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y actualmente él es asistente de investigación en un centro de esta misma institución, y a la vez está en Pilo, que está haciendo su doctorado en bioestadística. Entonces, para contarles que hay una manera de saltar de la maestría al doctorado si ustedes lo quieren hacer. Y pues Camilo, que está allá en Medellín, hijo de su tierra, Camilo del Río también, pero Camilo es egresado de la Universidad de Nueva York con un máster en Ciencias en Gestión de Tecnología
también terminado ahorita en 2020, en junio de 2023 y pues desde Colombia está liderando como fundador y CEO de una gran firma consultora que se llama C2. Entonces eso para hablarles un poco de ellos. Y pues quiero también presentarme yo, mi nombre pues es Laura Correa y también en este 2023, hace un poquito más de 6 meses, terminé mi máster en planeación urbana con un énfasis en movilidad y planeación del transporte en también la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Entonces, pues tuve la gran fortuna de estar en una ciudad súper compleja tratando de apoyar procesos de movilidad. Y en este momento hago parte del Banco Mundial Colombia, de la práctica global de transporte en Latinoamérica. Y también soy profesora de cátedra de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Entonces, eso como para contarles quiénes somos nosotros y un poco, pues, a lo que o sea, a lo que le pueden apuntar, creo yo, y hablo por todos después de ganarse esta beca. Creo que uno tiene un salto gigante en cuanto a su perfil profesional y pues queríamos como contarles quiénes somos. Súper. Un poco para empezar el conversatorio, vos decías que estás en 9º semestre, ¿qué estás estudiando? Civil, industrial, civil, e ingeniería mecánica. Súper. Aquí pues tenemos como muchos perfiles: movilidad, transporte, analítica de datos, estadística aplicada y tecnología e innovación. Uno a veces estudia ingeniería civil y termina liderando una compañía, o termina haciendo pues otras cosas que no necesariamente son lo de ingeniería civil. Entonces creo que nuestra experiencia les va a servir bastante. Muy bien, yo voy a hablar un poquito de Fulbright. Fulbright no nos patrocina este espacio, pero obviamente nos patrocinó la beca, entonces contamos muy alegremente lo positivo y lo por mejorar que tenemos. Básicamente, Fulbright es una cooperación, un programa, el programa más grande de intercambio que tiene Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y tienen, no sé, como 180 comisiones alrededor del mundo. Hay como 200 países en el mundo y ellos tienen básicamente con todos. Y ellos lo que buscan es tratar de encontrar personas con unas habilidades de liderazgo que quieran enfocar ese liderazgo hacia un compromiso social. Y cuando digo compromiso social, no es ir a hacer obras sociales, sino a pensar desde sociedad cómo podemos mejorar. Y escogen ciertas personas en el mundo y permiten hacer intercambios culturales y académicos. 160 países, más de 400.000 beneficiarios a lo largo de 70 años. En el mundo, en Colombia llevan 67 años, alrededor de 5.000 personas, y algo pues de Estados Unidos, que es como el principal destino en el mundo donde la gente va a hacer intercambios. Un poco de quiénes son las personas Fulbrighters, pasarlo de números y ese sentido y compromiso social que les compartía es 41 personas que han ganado esta beca han sido jefes de Estado, entre ellos Juan Manuel Santos, que pues fue nuestro presidente, el actual jefe de Estado de Inglaterra, Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, también fue Fulbrighter, Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, fue Fulbrighter o es Fulbrighter. Entonces, como diferentes, este es como lo que ellos dicen, tratamos de seleccionar las personas que quieren hacer un impacto en el mundo, desde el mundo corporativo, desde el mundo de investigación, desde el mundo, desde diferentes frentes. En Colombia estas cifras, esta beca no solo le permite a las personas colombianas ir a Estados Unidos, sino también personas que quieran de Estados Unidos venir acá a compartir aprendizaje, a compartir su conocimiento, idiomas, a investigar acá, también lo hacen. Básicamente es como mitad y mitad, pues 3.200 personas se han ido y 2.100 han llegado. Y como ven, es maestrías y doctorados, pero también hay para investigación y docencia y enseñanza del inglés. Requisitos para la beca. Estos requisitos generalmente varían de beca a beca. Fulbright tiene muchas becas. Hay becas para afrodescendientes, hay becas para mujeres, hay becas para, no sé, como 10 o 20 becas tienen ellos. La que nosotros participamos se llama Pasaporte a la Ciencia y estos son los requisitos. Obviamente ser colombiano,
pasarles la hoja de vida, los diplomas académicos, certificado de notas y estas 4 cosas que quiero resaltar. Un examen GRE, que es como un ICFES, pero para entrar a la universidad, no es para entrar a Fulbright, sino que si vos querés pasar a ciertas universidades, ustedes están aquí en una muy buena universidad, me imagino que van a aspirar a buenas universidades también cuando vayan a hacer ese paso de estudiar una maestría, ellas tienen unos requisitos y uno tiene que pasar ciertos niveles, entonces ellos lo exigen. 2 cartas de recomendación, conseguir personas que hayan trabajado con vos, profesores, no son cartas de recomendación personales, sino más bien profesionales, pues, o de docencia, donde digan, hombre, creemos que Camilo es bueno porque X, Y, Z, y que puedan hablar con vos, de vos, de corrido. 2 ensayos, uno diciendo, ¿por qué me deberían seleccionar a mí? A mí me deberían seleccionar porque yo soy una persona que le importa la economía colaborativa, creo que ese es el futuro, que en Colombia eso está cambiando realidades de muchas personas, cada vez más personas participan en Uber, en Rappi, en diferentes plataformas y eso tiene un impacto tremendo. Y yo quiero investigar esto. No, uno no se vende, porque yo tengo un promedio muy bueno. No, es ¿qué querés hacer vos con tu vida y con esta oportunidad que querés impactar a otras personas? Eso uno. Y el otro, un proyecto de yo qué me sueño haciendo en el futuro. Yo cuando regrese me sueño emprendiendo en este tipo o investigando este tipo de problemas. Esto es lo que ha avanzado. Tengo unas hipótesis iniciales. No es que yo tengo compañeros que dijeron, yo quiero ser ministro de Hacienda. O sea, hay gente que quiere participar y tener unos cargos de liderazgo desde diferentes realidades. Y yo no creo que ustedes sean la excepción, pues no creo que queramos pasar 5 años acá para hacer cosas que no tienen trascendencia en el mundo. Entonces, 2 ensayos y, ¿qué más? Un certificado de inglés vigente. No piden pues como algo muy alto, piden como 80 del TOEFL. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Un poco del proceso, vos que decías, no, yo estoy en 9º semestre, quizás no estoy ahí. Generalmente cuando uno se está planeando y proyectando hacer una maestría, uno tiene que empezar como con 2 años. Porque uno tiene que preparar todos estos requisitos que les dije, que muchos son aplicables a lo que le exige la universidad, que ya lo vamos a ver, y eso toma tiempo. Eso es uno ir construyendo esto poco a poco, le dice a su mamá, a su novia, a su tía, al que sea que se la lea, le dan comentarios a uno, lo vuelve a hacer, lo refina y así sucesivamente. Entonces, esto es el calendario del año pasado, pero si uno se quisiera ir en 2024, uno tuvo que haber empezado en 2023. Entonces, la convocatoria del año pasado se abrió el 21 de febrero, este año se abre hoy. Uno tiene que presentar todos sus papeles, hacen una revisión técnica y jurídica, hacen entrevistas, ellos se toman un tiempo de mayo a julio, y en agosto dicen, bueno, estas son las personas que seleccionamos. De ahí empieza un proceso de aplicación a las universidades. Una cosa es uno ganarse la beca, que ya vamos a ver qué contiene, y otra es, bueno, ¿a dónde me voy a ir? Entonces hay un proceso de aplicación que va de noviembre a marzo. Ya Fulbright, una parte es un seminario de orientación, de mayo a junio, le empiezan a dar un montón de recursos a uno, a prepararlo para irse a vivir al extranjero. No sé si ustedes han tenido la posibilidad, pero esto es un choque fuerte. Entonces, mientras mejor preparado esté uno, pues mucho mejor va a ser su experiencia y uno empieza su experiencia o su etapa de maestría entre agosto y septiembre. Un poco, ¿qué cubre la beca? Fulbright cubre muchas cosas, pero no cubre matrícula. Y matrícula es lo más costoso. Entonces, ¿qué cubre la beca? Aplicación a universidades. Cada aplicación puede estar entre 50 y 100 dólares. Entonces, si vos querés aplicar a 5, fácil, 500 dólares. Multiplique por 4, 2 millones de pesos. Y ahí no has empezado, estás aplicando a ver dónde te vas a ir. Costos y trámites de visa, alrededor de, no sé, 1.500 dólares o entre 1.000 y 1.500 dólares. Tiquetes aéreos, ida y regreso,
Un programa preacadémico, si uno tiene un nivel de inglés relativamente bajo, lo mandan a uno entre un mes y 6 meses antes para uno perfeccionar el inglés antes de empezar la maestría. En estudios, ellos no cubren matrícula, y empiezo con esto, porque, como decía, hubo unos que pagamos entre 80.000 hasta, no sé, 130.000 o 140.000 en matrícula por 2 años, dólares. O sea, 500 millones de pesos hubo gente que pagó. Pero hay universidades que para los Fulbright. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo bonito de Fulbright? Que uno, por ser Fulbrighter, se le abren muchas puertas. Empezando en la embajada. Vos vas a una cita, vos no te tenés que preocupar por la cita. Te la piden, vas, ni siquiera tenés que hacer fila, te entran por un lado, te entran listo. Entras derecho, básicamente. Es VIP. Con las universidades es VIP. En las universidades pasa lo mismo. Hay unas universidades con las que Fulbright ha forjado una relación muy cercana, que te dicen, vos por ser Fulbright no vas a pagar nada. Hay otras que no han forjado esa relación, pero dicen, Fulbrighter no vas a pagar nada. Y aquí tenemos un par de amigos presentes. Hay otras que dicen, sos Fulbrighter 20%, 50%, 80%. Entonces, no cubren matrícula, pero sí abren muchas puertas para que a uno le den muchas becas. Le dan un apoyo al sostenimiento mensual, eso varía dependiendo de cada ciudad. Los que viven en California y en Nueva York reciben más, alrededor de $2.000, pero si uno vive en otras ciudades que no son tan costosas, pues empieza uno a recibir menos. Se lo consignan semestralmente. Hay un apoyo para costos universitarios, como $4.000 por año, para temas de si uno necesita comprar computador o el seguro, para eso lo puede utilizar. Hay unos seminarios de enriquecimiento, no a todo el mundo le tocan, pero a varios le tocaron, a mí no, y es una vez al año juntan a muchos Fulbrighters en diferentes partes de Estados Unidos y tocan temas de actualidad súper chéveres. Un programa sí, una cobertura de seguro básica y un acompañamiento integral. Si uno tiene alguna pregunta, lo acompañan a uno a aplicar a universidades. Eso es de amores y odios porque uno quiere aplicar a las mejores, Stanford, Harvard, Columbia, y esas son las que uno menos tiene probabilidad de pasar porque son demasiado competidas. Uno no solo está compitiendo con los buenos de Medellín, sino del mundo, y uno cree que es muy bueno hasta que llega allá y empieza a ver la gente, la calidad que tiene la gente. Entonces lo que Fulbright empieza a hacer es como, vamos a hacer algo balanceado, donde sí le vas a tirar a tu top 3, pero vamos a tener unas 2 que sea una competida, pero que tengan muchas oportunidades de pasar, y una que sí o sí seguro vas a pasar y vas a pasar con beca. Eso es como un poco de Fulbright. ¿Cómo postularse? Toda la información está en fulbright.edu.co, y ahí pues te van a guiar. Yo le tomé un pantallazo hoy a la página web porque convocatoria abierta febrero 22 a mayo 6. Entonces con eso vamos a cerrar como el capítulo de Fulbright. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta de Fulbright como tal. Súper. Un poco de nuestra experiencia académica o de nuestra experiencia en Estados Unidos. Entonces, Lau, ¿cuál fue tu experiencia personal en cuanto a la adaptación de vida y a la cultura en Estados Unidos? Bueno, pues que les cuento, Estados Unidos es un país diametralmente diferente a nosotros, y sobre todo la cultura americana es una cultura muy individualista, ellos mismos lo reconocen, son personas muy cerradas, mientras que acá pues somos una fiesta andante, ¿no? Entonces, pues yo creo que al principio siempre es muy duro, digamos en mi opinión personal, pues uno le hablaba cerquita, uno decía como, hola, disculpa, una duda, y la gente de una vez se corría hacia atrás porque pues acá uno tiene unas normas sociales muy diferentes. Sin embargo, yo tuve no sé si la buena fortuna o la mala de ser la única latina en mi programa. Entonces, muchas veces lo que hacemos las personas que vamos al exterior es refugiarse en personas de la misma cultura de uno. Entonces uno empieza a tener el amigo colombiano que se encontró, el amigo peruano que está por ahí. Camilo y yo éramos súper cercanos porque pues hablábamos del mismo idioma y veníamos del mismo lugar.
pero yo no tuve esa posibilidad, entonces a mí me tocó enfrentarme de una con la cultura americana y tuve un grupo de amigos que gracias, o sea, que son como muy abiertos, son bastante como progresistas, entonces me acogieron, esperaban cuando yo no sabía cómo hablarles, cuando tenía un error nunca me dijeron como, oiga, ¿por qué habla tan mal? Simplemente fueron muy queridos, entonces creo que el proceso siempre es difícil, entender que uno está en un mundo totalmente diferente, toma tiempo. Pero pues sí, digamos que a mí me tocó ese escenario y creo que también un poco para mostrar estas fotos. Estos somos Fulbrighters que nos encontramos pues a lo largo del camino, éramos 20 personas repartidas por Estados Unidos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue también apoyarnos un poco entre nosotros y nos veíamos, digamos, acá estamos en Washington y Nueva York, yo estaba en Los Ángeles, que es al otro lado del país, entonces también pues uno siempre debe buscar como su grupo de amigos, pero como no restringirse a no conocer la cultura americana, porque es complicada, no es fácil, sigo pensando que no la entendí del todo todavía, pero siempre es un choque, solo toca como saber navegarlo. A mí no me fue tan mal, pero es lo que les digo, fue por una casualidad y es que no tenía dónde más, no tenía a quién más cogerme, sino eran mis amigos del programa. Es eso. Super, Lau. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Em, Álvaro y Cami, ustedes dos que trabajaron, cuéntenos un poco de cómo es esa experiencia de trabajar mientras estudias, qué opciones hay. Cami, si quieres empiezo hablando de durante el periodo de estudios. Y digamos, para responder un poco a la pregunta que se formula ahí, que si es posible trabajar mientras estoy en Estados Unidos, la respuesta corta es sí, y digamos es recomendable hacerlo tanto por lo económico como por la experiencia que eso conlleva. Hay dos opciones, una durante el periodo de estudios y otra durante los periodos de break o de descanso como el de verano y el de invierno, que ya hablará Cami. Y durante el periodo de estudios, pues incluso Camilo mencionó antes, Camilo, que como estudiantes de la beca Fulbright nosotros recibimos un sostenimiento mensual desde Colombia por parte de Fulbright, negocian la matrícula total o parcial y nos garantizan un seguro médico. Pues lo importante adicional a esto es que como estudiantes de beca de visa J1, como los Fulbrighters, incluso para estudiantes que no vienen como Fulbrighters con visa F1, existe la posibilidad de trabajar bajo ciertas condiciones dentro del campus. Esas condiciones son básicamente trabajar dentro de la universidad 20 horas a la semana. Y esto implica una negociación, se puede buscar un profesor o profesora que requiera un estudiante para enseñar una clase, para investigar, para ayudarle a escribir un reporte, hacer analítica de datos, hacer trabajo de laboratorio, y ese profesor va a pagar hasta 20 horas como salario. Algunos ofrecen 5, otros 10, 15, depende de la actividad, y es una negociación que se hace con los profesores. Esto es ventaja porque es adicional al sostenimiento que envía Fulbright desde Colombia, por lo tanto a nivel de económico es muy bueno. Y digamos, si uno quisiera, en mi caso, yo me quedé para hacer el doctorado después de la maestría, el trabajar 20 horas, digamos, implica que el profesor le pague a uno la matrícula, el seguro, más un salario base o el sostenimiento mensual, es decir, mantener las mismas condiciones con las que venía de Fulbright. Y esto también aplica para cualquier persona, incluso si no viene como Fulbright. Si alguien quiere venir a hacer un doctorado en Estados Unidos, lo puede hacer si encuentra un profesor que trabaja en la misma área de investigación. Ese profesor, por un trabajo de 20 horas, va a cubrir lo que es matrícula, seguro y un salario básico para sostenimiento acá en Estados Unidos. A ver, no sé si quieres abarcar en Sí, de fuera pronto yo ahí periodos de puedo estudio. complementar con respecto a lo que es trabajar por fuera del campus y si es posible o no. Y también la respuesta corta es sí se puede. Digamos que uno entre año académico y año académico hay 3 meses de verano en los cuales no hay estudio. Y uno ese tiempo lo puede aprovechar para hacer una práctica profesional por fuera de la universidad. En mi caso particular, yo logré conseguir una práctica en Amazon como desarrollador de software, eh, que no es fácil, no es fácil. A mí me tocó como 7 meses buscando la práctica, enviando la hoja de vida mía a muchas compañías y que todas dijeran que no. Y al final fue la última oportunidad o la última que yo envié la que me dijeron que sí. Entonces, es duro, pero se puede.
Y lo mismo que dice Álvaro, al ser estudiantes J1, uno tiene todos los papeles legales para poder trabajar aquí dentro del país. Entonces a uno le dan los 3 meses de trabajo, y lo cual es una práctica pagada pues como a salarios de la industria. No es como que uno tenga que ir a trabajar gratis, sino que uno puede ahí generar otros ingresos que pueden servir para el sostenimiento durante sus estudios. Y ya después de graduarse, uno también puede seguir trabajando en el país, que eso es lo que estoy haciendo en este momento yo. La beca Fulbright permite trabajar hasta un año adicional después de su fecha de grado, y ya después uno tiene que regresar a Colombia. Pero entonces uno puede trabajar después profesionalmente tiempo completo. Entonces, por ejemplo, en este momento yo me encuentro, como dijo Laura, estoy en Seattle trabajando en AWS como desarrollador de software. Entonces, es posible poder trabajar. La cosa es conseguir la práctica. No es un proceso fácil, pero es un proceso que se puede cumplir. Igual yo creo que uno como colombiano tiene una mentalidad de trabajo muy diferente a la que tiene la gran mayoría de personas aquí en Estados Unidos, que es a la larga una ventaja competitiva que creería yo que uno puede aprovechar bastante. Yo creo que algo que no mencionamos, gracias Cami y Álvaro, y que vos lo mencionaste, Álvaro, pero aquí están preguntando, Beni, es que esa visa es diferente. En Estados Unidos, para estudiar hay 2 tipos de visa, J y F. La F es la que generalmente todo el mundo utiliza, se llama visa de estudiante. La J es una visa de intercambio cultural y tiene ciertas restricciones. La J se la dan a todos los Fulbrighters. ¿Qué restricciones tienen? Solo puedes estar, creo yo, como 36 meses. Tenés un tiempo limitado para estar. Incluyendo el periodo que estudias y que trabajas después. Entonces, generalmente, creo que todos nosotros nos fuimos a hacer programas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería. Y esos programas a uno, después de graduarse, lo dejan quedar 2 o 3 años más. Pero por ser Fulbrighters o por tener esta visa J, nosotros no podemos no quedarnos un año más, excepto si uno quiere hacer un doctorado. A ellos sí los dejan quedar un año más. Esa es una cosa para aclarar. La otra es que los de la visa J1 deben regresar al país por lo menos 2 años después de terminar, si quieren tener un estatus diferente migratorio en Estados Unidos. Si yo quiero tener una green card, yo me quiero convertir en ciudadano americano, yo quiero seguir trabajando acá de por vida, debes regresar al país 2 años día a día. O sea, 365 días, un año y 360. No tienen que ser de corrido, pero si salí a Panamá a visitar, a pasear, eso te lo van a descontar. Porque el objetivo de Fulbright y del gobierno americano con esta visa y con esta beca es ese intercambio cultural, que uno pueda ir a conocer, a enriquecerse, pero que también pueda venir a impactar cuando regrese. Muy bien. ¿Qué sugerencias y consejos tienen para mejorar las posibilidades que ustedes tienen si se quieren presentar a Fulbright? Lau, no sé si quieres empezar. Sí, vale. Pues yo creo que cuando las personas se acercan a preguntar o sea, cuál fue la diferencia o qué marcó lo que yo creo, porque al final a uno no le dan retroalimentación del proceso que uno hizo, pero yo pensaría que el determinante estuvo en 2 cosas. La primera, la consistencia en sus aplicaciones. Yo, en mi caso personal, soy economista de la Universidad Nacional, tengo una maestría en economía de la Universidad Nacional y mi tesis de grado de maestría fue sobre normas sociales en el transporte público. Aparte, había trabajado 5 años en el desarrollo orientado al transporte, es decir, proyectos como, por ejemplo, en Medellín, Parques del Río, creo que se llama, el que queda de la Torre Bancolombia, esas cosas, como en ese tipo de proyectos de movilidad. Y luego me presenté, creía que como economista no era como suficiente para poder planear ciudades, porque creo que la movilidad es el centro de las ciudades, entonces me fui a hacer una maestría en planeación urbana con énfasis en movilidad. Entonces toda mi vida he estado involucrada con proyectos de movilidad. Entonces mi hoja de vida ha sido muy consistente con lo que yo quería hacer en Estados Unidos. Entonces creo que ese fue el determinante para tener un mejor, como más chances. Y pues yo luego puse que Los Ángeles era una ciudad que se parecía mucho a Bogotá, porque ambas son como, o sea, tienen un gran centro, pero luego empiezan a hacerse más chiquitas y luego terminan en las casitas y pues son ciudades muy parecidas. Entonces yo quería ir a estudiar
en Los Ángeles porque allá era donde estaban los retos y que yo podía después aplicar en Bogotá. Entonces siempre una consistencia con lo que yo quería hacer, con lo que yo hice en mi vida y como bien lo dijo Camilo, había que volver, hay que volver, entonces pues tiene que ser aterrizado a lo que yo quiera volver a hacer en Colombia. Eso uno, y dos, para cerrar, yo tuve muy buenas cartas de recomendación, personas que me conocían, porque es que a veces uno se puede conseguir la recomendación de alguien súper importante, pero esa persona va a dar una recomendación muy general porque no tiene ni idea quién es uno. Mientras que una persona una persona que lo conozca a uno, que sepa de qué está hecho, que le escriba, mire, ella es buena o puede tener este potencial, pues creo que hace la diferencia entre una carta que diga, Laura es organizada, es responsable, asume los retos con gran facilidad, no sé. Creo que esas fueron las dos cosas que yo siento que pueden aumentar las posibilidades. Consistencia y unas muy buenas cartas de recomendación, como fuertes. Súper. Yo voy a agregar acá un par de cositas. Lo primero sería uno rodearse de las personas adecuadas. Ustedes están acá, hay muchos egresados de la escuela que han ganado esta beca. Entonces uno poder conocer esta experiencia, venir. Una cosa es, yo te cuento en general lo que yo fui a hacer y lo que investigué. Otra cosa es, Camilo, me regalas 15 minutos y me contás cuál fue tu estrategia para aplicar. Listo, te regalo 15 minutos. Al mes me decís, Camilo, ¿le podrías dar una mirada a este par de cosas que preparé a ver vos qué te parece? Entonces, como salir de la zona de confort y decir, alguien más ya lo ha hecho. ¿Cómo puedo contactar a esa persona por medio de Manuela, de internacionalización, por medio de LinkedIn, por medio de Facebook? ¿Cómo busco yo a la persona adecuada para que me cuente experiencia, para que me mentoree, para que me guíe? Eso me parece muy importante. Escuchando uno cómo la persona se preparó, creo que le puede dar insights a uno para uno posicionarse bien al momento de la postulación. Este es un ejercicio de mucha autorreflexión, porque uno tiene que pensar realmente, yo no digo que ustedes sean buenos estudiantes, ya se están a punto de graduarse, han cumplido muchísimas cosas, ya se están perfilando para salir al mundo laboral, y uno ya empieza a pensar, hay algunos como Cami básicamente se graduó, hizo una maestría y se fue, y básicamente su experiencia profesional en el mundo de negocios ha sido en Amazon. Hay otros como Lau, como yo también tenía 7 años de experiencia antes de irme. Yo decía, quiero hacer una maestría cuando ya tenga más experiencia. Este ejercicio es muy bueno, los invito a postularse porque lo invita a uno a pensar realmente quién es uno, qué quiere lograr. Y a veces en Estados Unidos como que desde el principio quieren saber, bueno, usted acaba de nacer, ¿cuál es su plan de vida? Y yo siento que en Colombia no somos necesariamente así, uno como que a medida que uno va creciendo, uno va descubriendo sus pasiones. En Estados Unidos desde pequeñitos, como yo quiero ir a esta universidad y para ir a esta universidad tengo que chulear X, Y o Z en el deporte o en mis hobbies o en lo que quiero, o quiero entrar, necesito trabajar en una startup antes de, y se preparan para eso. Entonces, como hacer este ejercicio para mí fue muy enriquecedor porque fue como plasmar, bueno, quién es Camilo y qué quiere lograr como con su vida y con su plan de vida. Entonces, la invitación y el consejo sería como empezar a reflexionar en esas preguntas más grandes de qué quiero hacer yo con mi vida. Ser deliberado en ese pensamiento y en esas acciones. Quiero trabajar en Bancolombia. ¿Por qué quiero trabajar en Bancolombia? O quiero trabajar en Colconcreto. Claro. Ustedes pueden trabajar donde ustedes quieran. Ustedes pueden elegir. Entonces, uno es ser muy consciente. Yo estoy buscando prácticas y por si no la encuentro, no va a hacer cualquier cosa. Y si uno no lo está encontrando en su momento, también reflexionar, hombre, ¿por qué no lo estaré encontrando? Tratar de buscar ese feedback para uno cumplir con ese propósito de vida que uno se ha trazado. Muy bien, nos quedan 15 minutos. Vamos a contarles un poco, nada técnico, pero para que vean más o menos qué fuimos a investigar y qué aprendimos allá.
empiezo yo, mi trabajo no es un trabajo de grado porque no es una tesis, es un trabajo que se hace al final de la maestría, 6 meses, y generalmente puede ser o no investigativo. El mío fue con una empresa de retiro, háganse de cuenta, protección en Estados Unidos, pero una startup mucho más pequeñita. Entonces me dijeron, Camilo, tenemos un reto. El mundo, bueno, se llamó Reinventando el Retiro para la Nueva Economía. Yo estudié, como ya les dije, Tech Management en la Universidad de Nueva York, y el reto que nos dio el CEO fue: el mundo está cambiando en términos laborales. Cada vez hay más personas participando de la economía compartida, que van desde no tenés que tener habilidades, vos no tenés que tener una maestría para manejar Uber o para entregar un pedido por Rappi, hasta algo más técnico como mis habilidades de diseño las voy a poner a disposición de otro por medio de la plataforma freelance.com, o mis habilidades de ingeniería civil. Seguramente alguien en Estados Unidos que necesita que yo le haga unos planos y yo voy a cobrar por hora tanta plata. Y pones tu resumen ahí y las personas te empiezan a contratar. Se estima que en Estados Unidos el 50% de la fuerza laboral va a ser ese tipo de personas que trabajan no como un trabajo normal, donde yo voy y me contratan y cumplo un horario, sino que son economía compartida. Sin embargo, si bien se estima que van a ser 50%, en este momento son como el 36%, el 86% de esas personas no están ahorrando para su retiro. Entonces, lo que este CEO nos decía es, ¿cómo vamos a hacer para que estas personas puedan ahorrar para su retiro? Porque no todo el mundo nace en una familia que tiene todos los recursos y tiene la vida garantizada, y todos los gobiernos del mundo han dicho, es importante que todos ahorremos para el retiro. En Colombia es obligatorio. Nosotros creo que el empleador pone el 12% y el empleado pone el 4%, en total ahorramos 16% de cada pago que nos hace. Eso es obligatorio en ese sistema. Pero en el mundo de Rappi, vos te registras en Rappi, yo entrego un par de cosas, o te registras en Uber, o en el mundo de Upwork, vos empezás a entregar servicios y a vos te paga una tarifa por hora. Ya vos sos el responsable de pagar o no pagar seguridad social. Entonces, lo que hicimos fue, hombre, creemos un prototipo que sea fácil, que tenga unos costos acordes y que la gente pueda implementar rápido. Entonces, creamos un prototipo, un producto nativo digital que rompiera esas barreras de acceso, que generara márgenes atractivos en términos de negocio. Porque ninguna protección, ninguna compañía va a hacer un negocio donde no puedan ganar plata. Entonces, sí, yo te ayudo a ahorrar, pero yo también tengo que ganar. Entonces, estas fueron como los 3 pilares. Con esto termino. Un precio atractivo, señores, les vamos a cobrar una mensualidad por mes. Sí, menos de $5 por mes. Lo que le cuesta un café de Starbucks en Estados Unidos. Esto, la gente ya está acostumbrada a pagar Netflix, Starbucks no. Netflix, no sé, Amazon Prime, Spotify. Entonces ya están como familiarizados con ese tipo de precio. Lo otro es un motor de crecimiento. Vamos a hacerlo por medio de partnerships. Hey, si estás en Uber, señor, puedes empezar a ahorrar para tu retiro en Uber. ¿Quieres que mandemos el 5, el 10, el 20% de cada viaje para tu retiro? O sea, no tenés que crear ningún paperwork ni nada de eso, sino te registras en Uber y una vez te registras y empezás, digamos que tenés tu fondo de retiro listo para ser usado. Y un modelo de servicio ágil. Aquí no hay personas detrás, más o menos como Nubank. Puedes contactar gente, pero no hay sucursales físicas, todo va a ser virtual. Este es un producto que se llevó a cabo, que en este momento se está implementando en esa compañía y estamos empezando a ver los resultados, pues, pero para eso tuvimos que hablar con diferentes freelancers, hablar con organizaciones, no como Uber, pero organizaciones similares, a ver si esto era atractivo para ellos o no. Entonces fue un tema súper bacano porque además es aplicado a Colombia. O sea, la realidad no es muy diferente acá. Las personas, aquí somos una economía informal, independiente, y la mayoría de personas no estamos aportando para nuestro retiro. Entonces, esa fue mi experiencia. Laura. No, este soy yo, Cami. Sigue, Cami. Perdón, Cami. Sí. No, nada, yo, como Camilo comentó, creo que al comienzo lo dijo. Digo que aquí hay ingenieros civiles, ingenieros industriales,
pero que al final uno no tiene que quedarse encasillado en una sola carrera y que uno puede ir cambiando pues a lo largo de la vida. Como anécdota, yo no soy ni ingeniero de sistemas, yo no soy, tengo 2 maestrías en analítica de datos, pero mi carrera de formación no es ingeniería de sistemas. Yo de base soy ingeniero de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, pero por cosas de la vida me empezó a gustar el desarrollo de software y proyectos tras proyectos dentro de la universidad como estudiante me llevaron por ese camino y terminé haciendo una maestría en analítica de datos en la Universidad del Sur de California. Entonces, dada ese background que tenía en ciencias de la Tierra, hice una colaboración con el Servicio Geológico Colombiano para poderles ayudar a ellos a gestionar información de manera automática. El problema que ellos tenían es que tienen alrededor de 200.000 archivos PDF, los cuales están sin clasificar. Saben que son de un tipo específico, que son registros eléctricos, y necesitan clasificarlo de diferentes empresas. Para poder hacer esto, si lo llega a hacer una persona, sería llegar, abrir un archivo, ver el archivo a qué empresa pertenece y empezar a clasificarlos en folders dentro de una carpeta en un computador, lo cual es muy ineficiente y tiene mucho de tiempo de consumo para una persona. Entonces, el problema que yo les ayudo a resolver a ellos es poder clasificarlos de manera automática, haciendo uso de inteligencia artificial. Si de pronto puede seguir también para la próxima. Ya pues aquí como a manera de conocimiento general, todos los procesos o proyectos de ciencia de datos tienen que empezar desentendiendo el problema. Y digamos aquí hizo muy buen match el background que yo tenía con ingeniero de minas y metalurgia, porque puede entender ellos qué necesitaban con esta información. Porque una cosa es que me digan que clasifiquen 2 imágenes entre A y B, y otra cosa es que me digan que necesito clasificar esto, porque para el Servicio Geológico Colombiano va a tener una aplicabilidad en el futuro, ya que va a poder extraer automáticamente información dependiendo si es de la empresa Ecopetrol o si es de una empresa como como Chevron o si es otra empresa dentro del sector de petróleos. Entonces, antes de poder empezar a hacer cualquier desarrollo, uno tiene que entender a qué se está enfrentando, más allá únicamente de los números, sino como realmente para qué va a ser aplicado esto a futuro. Después es empezar a obtener la información relevante para poder aplicar el proyecto o para poder desarrollarlo. Entonces, con ellos fue empezar a seleccionar dentro de su base de datos y dentro de sus archivos, cuáles archivos realmente eran los importantes para nosotros. Eso es generalmente manual, a veces se puede automatizar, pero en este caso fue algo más manual de parte del Servicio Geológico Colombiano. Después es preparar la información. Digamos que uno muchas veces tiene archivos por cantidades enormes, pero no todos son útiles desde el primer momento. Entonces, lo que yo entendí es que para poder clasificar esto, me bastaba únicamente con ver la portada de los archivos, porque en la portada de los archivos siempre iba a estar el logo de la empresa. Entonces, para poder hacer esto, preparé la información y extraje las características que requería, que era básicamente la primera imagen de los archivos, de los registros eléctricos que ellos tenían, porque ahí estaba el logo de la compañía. Y ya después lo que hicimos fue un modelo de inteligencia artificial basada en imágenes, que era poder entrenar un modelo, son transformers, ya de pronto si a alguien le interesa más esto, pueden indagar un poco más, básicamente para poder clasificar una imagen en múltiples categorías. Y realmente la característica importante de cada imagen era el logo de la empresa en la que estaba en la primera portada de la imagen y el archivo. De pronto, si llega Scam, acá puedo pues como mostrar los resultados que obtuvimos con este proyecto. Ellos ya habían desarrollado unos sistemas de extracción de texto automático, pero que era muy específico para cada compañía. Entonces, para poder usarlos, ya han invertido una plata importante con la Universidad de los Andes. Para poder usar esos modelos, tenían que decirles, este modelo únicamente me sirve para la empresa A, o este modelo únicamente me sirve para la empresa B. Entonces, para poder hacer uso de esos modelos y el capital que ya habían invertido, necesitaban poder clasificar esto en este tipo de compañías. Ellos tenían, como les decía, más de 117.000 documentos PDFs y esto era una tarea muy demandante en tiempo para unas personas. Yo me acuerdo que yo hice un tiempo, cronometricé cuánto me demoraba clasificando cada documento, era alrededor de 10 segundos mínimos para persona, por una persona, entonces multipliqué 10 segundos por 117.000 documentos. Después pudimos determinar cuáles eran las topologías que requeríamos diferenciar, que era por empresa, y cada empresa también tenía como sus tipos de archivos específicos. Entonces, la empresa Ecopetrol podía tener archivos 1, 2 y 3, que también sí es una clasificación basada en este tipo de topologías.
Después del entrenamiento, el algoritmo podía determinar cuál era el documento y para qué empresa era en menos de 3 segundos. Eso para un solo computador, pero al final eso se puede paralelizar y básicamente se puede obtener los resultados en menos de un día. Y más allá de esto, esta es una metodología que se puede extender a otro tipo de documentos que tiene la entidad. Ellos tienen documentos para registros eléctricos, perforaciones, en minería, en energía, en petróleos. Y si no estoy mal, ellos están implementando esta metodología para otro tipo de archivos para poder empezar a extraer información valiosa de estos de manera automática. Entonces, esto fue lo que hice yo como mi proyecto de capstone en la Universidad del Sur de California. No sé si haya Súper, alguna pregunta, Cami. ¿Preguntas? Vamos a esperar las preguntas al final. Yo creo que ustedes están guardando todas las preguntas para el final. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Ok. Listo. Entonces, un poco ya les conté lo que hacía yo, mi experiencia. Resulta que después de los años 1800, cuando se da la industrialización, lo que hacen las ciudades es botar los residuos a los ríos. Pasó en todas las ciudades del mundo cuando empezaron los procesos de industrialización, y lo que se quiere hacer desde la planeación urbana es tratar de volver a recuperar estos espacios de aguas como espacios públicos. Siguiente, Cami, por favor. Entonces, pues los primeros en hacerlo fueron los europeos. Entonces podemos ver, por ejemplo, pues los canales de Venecia, creo que son el ejemplo más grande que existe de los cuerpos de agua, no solo como espacio público, sino como medio de transporte. Hay una buena parte del turismo, pero también existen otros esfuerzos que se hacen en términos de transporte. Está el Támesis, que es el río como más importante de Los Ángeles, y sobre el río entonces se volvieron a desarrollar todas las oficinas de la monarquía, luego lo que empezaron a hacer los del Parlamento, entonces se volvió también un atractivo turístico. Y pues el río Sena en París también es un ejemplo muy grande de la temprana advertencia que se dio sobre los cuerpos de agua y cómo en vez de darles la espalda, se puede como darles la cara. Entonces, en Estados Unidos se está empezando a hacer esto otra vez. Entonces, no, digamos ahí en las imágenes, el río Hudson, que es el río de Nueva York, le están haciendo unas intervenciones tan bacanas que incluso están haciendo parques encima del río. Un poco también porque Nueva York no tiene mucho espacio por lo densa que es, pero están haciendo, incluso están tratando de atraer personas a los ríos. También entonces Chicago es el ejemplo más grande que tiene Estados Unidos, porque después de ser uno de los ríos más contaminados del mundo, lo limpiaron y están volviendo a traer personas a lo largo del corredor. Y finalmente la ciudad de Washington, D.C. también está haciendo una gran inversión en los cuerpos de agua que quedan cercanos a todo el desarrollo urbanístico que se ha dado, saliendo un poquitico de D.C. y entrando a Virginia, que es como el estado al ladito, que eso es como uno pasa una calle y ya está en otro estado. Entonces, con estos ejemplos que yo vi en Estados Unidos y con todo lo que aprendí en Estados Unidos, me pidieron que por favor en mi proyecto de capstone hiciera lo mismo, pero en Los Ángeles. ¿Cuál es el problema de Los Ángeles? Que el río de Los Ángeles no tiene agua. Es el río más seco del mundo. Los Ángeles queda en un desierto, y en los años 50, un poco para atraer el agua hacia el sur de California, por lo que era un desierto, ellos desviaron el río y las consecuencias fueron que ya no hay río. Entonces, ese era el desafío, que mientras todas estas ciudades tienen río, entonces uno puede decir, vamos al río. En Los Ángeles eso no se puede hacer, porque no hay río. Entonces, lo que hicieron es que nos dieron un predio para hablar de cómo poder desarrollarlo urbanísticamente, y yo, como tenía un énfasis en transporte, entonces mi tarea era tratar de atraer demanda, o sea, tratar de atraer personas a ese río y dar opciones. Entonces, estuvimos proponiendo un poco una cosa que se llama un circulator, que es un bucecito o un trolley o algún tipo de vehículo pequeño que pudiera traer gente desde el metro hasta esta zona. ¿Por qué? Porque el metro quedaba a más de 1 milla de distancia, entonces nadie iba a subirse al metro para llegar acá, sobre todo en una ciudad tan autocéntrica como Los Ángeles. También se hicieron unos corredores de bicicletas, se pusieron ciertas infraestructuras
una biblioteca, un jardín botánico, pues estos planos, ¿no? Pero un poco lo que se quería hacer era como darle una nueva cara al río, que no hay. La idea también que quiere la administración es volver a traer agua y darle a la gente la posibilidad de apropiarse de estas zonas en vez de darle la espalda. Y como les decía, pues Medellín, que es una ciudad súper innovadora en estos temas de urbanismo, pues siempre está a la vanguardia y ellos también están haciendo un desarrollo muy grande en lo que entiendo se llama Parques del Río, que es como una ciudadela que corre al lado del río Medellín, donde entiendo está la línea del metro. Lo que pasó con Medellín es que pues lo que hicieron fue construir el metro al lado, pero no hubo un desarrollo conjunto para que el río se volviera un espacio público. Al contrario, pasa por el lado y lo tienen enrejado y el resto de la ciudad arranca hacia los lados. Pero lo que se quiere hacer con este proyecto y lo que pues yo vengo a aplicar a Colombia en parte son estos desarrollos de transporte al lado de los cuerpos de agua. Medellín es la primera ciudad, Montería también está haciendo algo muy bonito al lado del río Sinú, y Bogotá tiene un gran plan, pero sigue siendo plan para poder apropiarse del río Bogotá, porque Bogotá siempre se ha construido a las espaldas del río Bogotá. Entonces, eso fue lo que yo hice como en el capstone, en este como proyecto de investigación súper interdisciplinar con otros compañeros. Y eso es lo que yo vengo a hacer a Colombia una vez vuelvo, y es como el proyecto de investigación que yo le entrego al país, pensando en estos espacios públicos y como en su movilidad alrededor. Es eso. Gracias, Lau. Con eso terminamos. Hola, buenas tardes de nuevo. Mi proyecto se enmarcó en el foco de salud, buscando la creación de indicadores para informar política pública en salud, específicamente en el monitoreo de objetivos de desarrollo sostenible para Colombia y en la búsqueda de disparidades raciales y étnicas en nuestro país. Esto fue para obtener la maestría en bioestadística en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y básicamente consistió en un análisis de mortalidad menor de 5 años en Colombia, un análisis que siguió análisis de supervivencia y en subdominios poblacionales, lo que técnicamente llamaríamos áreas pequeñas. Para entender esto un poco de áreas pequeñas y por qué me interesé un poco en este tema, quiero mencionar una experiencia que tuve antes de mi beca Fulbright. Tuve la oportunidad de ser consultor para el DANE, porque la alcaldía de Medellín estaba interesado en hacer estimaciones y cálculos de proyecciones de la mortalidad y la fecundidad y la migración en Medellín a nivel de comuna. Y aunque pensaríamos, bueno, esos datos existen a nivel de comuna, cuando nosotros hacemos estimaciones a nivel de departamental y municipal, los datos existen, pero cuando empezamos a bajar muchos más a esos niveles de comuna, de barrio, los datos empiezan a perder su calidad, ya sea por mal registro o por múltiples cosas. Ahí es cuando echamos mano de las encuestas de salud, encuestas con diseños muestrales que permiten la aplicación de áreas pequeñas. Este áreas pequeñas no refiere únicamente a análisis geográfico, también de subdominios poblacionales como grupos étnicos. El siguiente, por favor. Básicamente, la justificación de esto es porque el Objetivo de Desarrollo 3.2 busca poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores en 5 años a 2030 para todos los países. Se espera reducir la mortalidad neonatal al menos 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad para menores de 5 años a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Se espera que sea menor y es como referencia, pero pues lo ideal es erradicarlo a 0 por cada 1.000 nacidos vivos. Pero Naciones Unidas hace un tiempo, desde el 2015, empecemos a hablar del principio de no dejar a nadie atrás. Y ahí es donde sale la importancia de hacer estimaciones mucho más desagregadas, muchos más, lo que ellos, desagregadas, llamémoslo, granulares, como se llama, desde un punto de vista técnico. Y en Naciones Unidas le dice a los países, pues bueno, a partir de ahora los indicadores de desarrollo sostenible deben desglosarse tanto como sea pertinente por sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, discapacidad, ubicación geográfica. Es decir, es momento en el mundo de hacer política pública basada en indicadores granulares que involucre a todo el mundo. Perdón. Siguiente, Carmen, por favor. Vemos como resultados de este estudio,
un estudio que siguió 2 etapas, pues encontramos que aunque Colombia, puede decir nosotros como país ya cumplimos la meta de mortalidad a nivel nacional, tanto para el Mundial, Naciones Unidas, tanto para la región, la Organización Panamericana de la Salud, pues cuando hacemos análisis en áreas pequeñas, cuando abrimos el mapa y empezamos a hacer análisis granulares, pues encontramos que a nivel departamental esto no es cierto y que tal vez el hecho de Medellín, Bogotá, Cali, las ciudades grandes principales enmascaran la mortalidad, porque cuando vamos y vemos análisis a nivel granular, pues encontramos que los departamentos como La Guajira, Chocó, Amazonas, Vaupés, que es ampliamente conocido y lo sabemos y se entiende, pues aún no cumplen las metas que se establecieron a nivel mundial. Así que digamos que desde el punto de vista de informar temas de salud, pues esto es muy importante, sobre todo para determinar disparidades raciales y étnicas. Pero lo que siguió ese análisis fue un análisis de sobrevivencia en tiempos discretos y pues encontramos que al controlar por información de la madre, tanto como edad, características socioeconómicas, nivel de paridad, y muchas otras covariables, pues un niño que nace de una madre indígena tiene 50% más del riesgo de morir comparado con otras etnicidades, lo cual habla de disparidades raciales y étnicas cuando comparamos a una madre con las mismas, exactamente las mismas características, pero la única diferencia es la etnia, que haya un riesgo de morir de su hijo menor de 5 años más grande implica que hay una disparidad. Eso, digamos, como conclusión y como conclusión de ese estudio de maestría, de ese proyecto de maestría que yo realicé, que se enmarcó más en investigación, no tanto proyecto Capstone, em, presenta, bueno, y se enmarcó pues en temas de salud. Y ya sería lo que yo tengo por decir del proyecto. Gracias. Súper. Chicos, con esto terminamos. El objetivo de esto era mostrar un poco como lo diferente que se va uno a hacer. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta, Lau lo tenía súper claro en temas de cómo utilizar esos cuerpos de agua. Yo tenía súper claro tecnología e innovación, pero pues no tenía tan claro el proyecto. Pero ya, pues, ya que pues básicamente terminamos como con lo que les queríamos compartir. ¿Qué nos quieren preguntar? ¿Qué dudas tienen? Dale. Te voy a pasar esto para que ellos te puedan escuchar. Sí. ¿Alguien quiere volver esa pregunta? ¿Qué cosa? Sí, hay personas incluso en nuestra generación que la primera vez jugaron y no se la ganaron. Sí. Pero aprendieron mucho y después al año o a los 2 años volvieron a aplicar y se la ganaron. Entonces no te van a felicitar porque no. Y pasa lo mismo en una empresa. Usted presenta, hoy no pasé a Colombia porque sí, pero te presentaron en un año, un profesional mucho mejor o creciste, cambiaste algo y puede que te vuelvan a considerar. Entonces pasa exactamente lo mismo. Para la parte de la carta de recomendación, como a qué persona sería, como le di al ejemplo, yo le digo a Manuela que me haga una carta de recomendación y sirve. Podría servir, dependiendo de la relación, de qué tan cercana la relación es. Si vos, por ejemplo, voy a documentarme el caso. Vos hiciste un intercambio en sexto semestre y empezaste con una relación con Manuel. Y no solo creaste la relación de Manuel, venía ayúdame para ese intercambio, sino que crearon un lazo adicional donde le contabas las cosas de tus proyectos, volviste y ahora la estás buscando para maestría. Manuela va a tener seguramente muchas cosas que decir de vos. No te has supervisado, que sería chévere que alguien te haya supervisado, pero si ha trabajado de la mano de vos. Esta persona es de este estilo. Se traza sus metas y hace lo que está por cumplirlas. No tenía recursos y se los consiguió de esta manera. Lo importante es que puedan hablar de vos con la mayor confianza pues, y transparencia posible. Ellos te van a vender a vos. Entonces, una persona cercana que te conozca sería como mi recomendación. Yo, una de mis cartas de recomendación la tengo con un amigo, ya no es de administrativa, está en la parte financiera de la escuela.
y a María, la profesora de física, que ella también es Fulbright. Listo, y por la parte de cuando uno empieza a buscar universidades, ¿eso es de la mano con Fulbright o uno lo hace como independiente y les comenta lo que uno ha buscado? Ya como diciendo que uno ya pasó. Puedes hacer las dos. Si vos pasaste a la universidad por tu cuenta, yo no te van a ir nada. Súper. Ahí están diciendo que tenemos preguntas en el chat. Sí. ¿Quieres que las lea, Camilo? Yo creo que las lees y las resuelven ustedes, pero a veces ustedes me están escuchando. Yo, sí, señor. Sí, se escucha. Listo. Listo. Entonces, Les voy a presentar a y decir que yo ya pasé a esta universidad y a esta universidad que me morí ahí. O, en mi caso, no fue eso. Yo, como me presento a Fulbright, no me han presentado. Y con Fulbright, ya que decir, yo siempre había soñado con ciertas universidades y fui limitando la lista y con ellos me presenté a varias y en unas me rechazaron, en otras me aceptaron. Listo. ¿Qué otra? Yo tengo una pregunta, pero es más acerca de, por ejemplo, uno siempre tiene el sueño de estudiar en las universidades topes, Harvard, Stanford, todas esos. ¿Por qué? Pues algo que uno diga, ¿cuál es el factor que hace que uno no pase a esas universidades? ¿Por competencia o porque el nivel es muy alto? No sé, pues no sé si tienen experiencia. Pues yo, por ejemplo, puedo ayudarte a responder ahí. Yo me presenté a Harvard y me rechazaron de una. No sé al final en qué incluye eso. yo también puedo saltar ahí. Yo me presenté a NYU, que es la universidad donde estudió Camilo. A mí me aceptaron, pero no fui porque no tenía el suficiente dinero para ir. Entonces, o sea, porque a uno Fulbright, como bien dijo Camilo, le tramita, o sea, hay unas universidades con los que sí o sí te vas sin pagar un peso. Luego lo que hace Fulbright también es ayudarte pues a las universidades que tú quieres aplicar, que son chéveres, y ya pues si te aceptan, pero es como bajo tu fondeo, porque sobre todo estas grandes universidades son las que menos dan becas. Entonces te enfrentas a esa disyuntiva. Entonces yo entré a NYU, pero no tenía el suficiente recurso porque no me dieron, además veníamos después de pandemia, entonces ellos sí me dijeron como chévere Fulbright, me encantaría tenerla aquí, pero no tengo la suficiente plata para aceptarla. Entonces yo creo que Fulbright es un gran espaldarazo para estas grandes universidades. A las universidades en general les interesa tener Fulbrighters porque pues es una comunidad bien reconocida mundialmente. Obviamente la diferencia la hace tu perfil, pero yo pensaría que la decisión final es también los financiamientos que te puedan dar Y no sé, respecto a esas becas o esas cosas. y no sé si pueda yo añadir algo acá, y es que a mí me pasó exactamente lo mismo con estas universidades top, pero cuando llego acá a Estados Unidos me doy cuenta que esas universidades son top para algo. Y yo, digamos, empecé a entender que hay rankings para todos, pero por ejemplo, cuando yo veía Harvard, Stanford, Yale, estas universidades, pues también empecé a descubrir que, por ejemplo, para agricultura, una universidad top es Michigan State University, y para analítica es una universidad distinta, para salud pública es una universidad distinta. Mi mejor amigo acá en Carolina del Norte es un estudiante de la UDEA, es un doctorado acá en ingeniería geológica, y él hace, pues, o sea, él vino acá a la Universidad de Chapel Hill y él me dice, pues este es uno de los mejores programas en el mundo, y hace un mes él estaba en la conferencia sobre un satélite que van a lanzar el otro año para analizar y monitorear temas hidrológicos. Entonces, el tema no es qué tanto las universidades son top, sino cuál es mi área y en esa área cuáles son top, porque se podrían llevar la sorpresa que una universidad que no es de esas top es muy buena en el área en la que yo estoy trabajando y estudiando. Hay un montón de rankings, sí, ranking de agricultura, ranking de construcción, ingeniería civil, rankings de analítica de datos, de bioestadística, y se pueden dar como una indicación de qué universidades son top en esas áreas y posiblemente muchas de ellas sean posibles de aplicar y de ser admitidos. 200% de acuerdo con Álvaro. Cami, ¿tienes una pregunta ahí o leo las que están en el chat? Pues podemos empezar con las del chat.
Listo. Entonces, Felipe, que nos está acompañando desde el chat, nos pregunta si las becas de Fulbright son solo para STEM. No. Lo único que no financia Fulbright, si no estoy mal, son programas de MBA. Si no estoy mal, son programas de MBA, estos de administración de empresas, estas grandes, porque esos son los más costosos de Estados Unidos. Entonces creo que hay esa restricción. Sin embargo, un buen proxy, por ejemplo, es administración pública y ese sí lo financia. Entonces, esa y también maestrías que tengan que ver con proyectos que tengan intervención humana directamente, como por ejemplo una maestría en algún tipo de ciencia de la salud que implique que el proyecto es que tú vas a trabajar en un hospital y entonces no, esas cosas no se financian, pero aparte de eso, cualquier área del conocimiento, por ejemplo, yo soy STEM por economía, pero no soy STEM por planeación urbana. Y a mí me financiaron, o sea, tenía varias posibilidades en Estados Unidos. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo podríamos saber qué universidades tienen el convenio para la matrícula? Yo creo que ahí sí toca preguntarle a Fulbright, que ellos son los que tienen más que todo la conexión con ellos. O ya preguntar directamente en la Dirección de Relaciones Exteriores de cada universidad. De pronto mandar un correo y preguntar cuáles son las opciones que ellos tienen para los Fulbrighters en caso de ganar. Igual, también cuando uno gana, uno tiene como un asesor directamente aquí en Estados Unidos que lo está guiando a uno y le está dando recomendaciones. Y como decía Camilo, le ayudan a preparar este portafolio de 5 universidades, las seguras, las retadoras y las que son pues como un tiro a la luna, porque si sale bien y si no también. Entonces digamos que Fulbright le ayuda bastante en eso. Sí, total. Ahí, perdona, Laura, ahí menciono mi caso particular. Cuando yo aplico a Fulbright y me gano Fulbright, a mí, digamos, la persona que me ayudaba con la aplicación me dice, a usted no lo van a admitir en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y si lo admiten a usted no le van a dar financiación, así que no aplique. Entonces yo dije, bueno, quiero ir a esta universidad porque pues es un programa de salud pública y pues la Escuela de Salud Pública compite acá en Estados Unidos con Harvard y Johns Hopkins, que son las mejores en el mundo. Entonces dije, bueno, voy a hacer el caso, digamos, la aplicación por mi lado y vamos a ver si es cierto. Pues apliqué a UNC, fui admitido y cuando fui admitido, como Fulbright no interviene, pues yo hice lo que dijo Cami, fui y le escribí a Relaciones Internacionales y les dije, soy Fulbrighter, tengo admisión a la universidad y quería saber si me cubrirían matrícula. Y me responden, hola Álvaro, sí, tenemos para estudiantes que traen estipendio mensual cubrimiento del 100% de la matrícula. Entonces les dije, bueno, muchísimas gracias, tomo esta oferta y le dije a Fulbright, me admitieron y me financiaron 100% mi maestría, sigo con esta universidad. Yo soy de los que fui admitido a una universidad por la que hice aplicación externa y no por las 5 que me ofreció Fulbright en ese momento. Yo creo que también, como todo en la vida, dependiendo qué tan cansón sea uno y qué tantas puertas toque uno, es que le abren las puertas a uno. Nadie va a ir a tocarle a uno a la casa a decirle, venga, ¿quiere estudiar aquí o no? Le tengo esta beca para usted. No tiene que ir, preguntar, luchársela. Es como un consejo de vida, pues, que puedo decir yo. Y luchar contra la frustración, a uno le van a decir que no 5 veces antes de decirle que sí, entonces a uno le toca como respirar y volver a preguntar, listo, gracias, y por acá, porque esta es una gran oportunidad. Fulbright, yo sin Fulbright no hubiera ido a estudiar a Estados Unidos, pero también es lo que hace uno con sus propios recursos. Entonces Álvaro dijo que él pues le escribió a la universidad, yo obtuve 50% de mi beca por parte de esta gestión de Fulbright, luego apliqué a 2 becas ya cuando estaba en Estados Unidos, una para mujeres en transporte y otra como para impactos en comunidades marginalizadas. Entonces también le toca a uno salir y empezar a mirar, pues teniendo en cuenta si quieres aplicar a una top como lo hice yo, a mí me aceptaron en NYU y en USC, USC me dio mejor financiación, entonces yo me fui por USC si no hubiera sido compañera de cuarto de Camilo, pero no me daba la plata, pero igual cuando yo fui, seguí buscando, digamos que eso sí es como la mala fortuna. Nosotros tenemos la mala fortuna de pertenecer a un grupo súper marginalizado en Estados Unidos, que es el grupo de latinos, pero ellos tienen muchas becas para este tipo de población.
Entonces también hay que buscarla mucho, como las universidades tienen muchas fuentes de financiación. También yo trabajé en la universidad. Imagínense estas películas estadounidenses donde los chicos de la fraternidad y las chicas están en la fiesta. Yo era la que iba y apagaba el baffle, básicamente. Entonces, y con eso yo me sostuve. Cuando estuve allá, pues, o sea, todo lo que me daba Fulbright de sostenimiento, pero con esto terminé de pagar la otra mitad de becas y hoy pues fui bendecida lo suficientemente para yo no volví con deuda, que no es el caso de todos. Hay unos que le quieren apuntar a Harvard y se van para Harvard, pero tienen que pagar por Harvard. Entonces, no está mal, pero pues también es lo que uno haga con las oportunidades que le dan y con las que uno busca. Creo que es eso. De pronto también hay un comentario no tan polite, pero la vida es la vida. Por ejemplo, Camilo, yo lo veo y para mí Camilo es caucásico, blanco, totalmente. De pronto aquí en Estados Unidos Camilo podría ser afrodescendiente, pues por así decirlo en cierta forma. Entonces, al final es buscar la comba al palo y ver uno qué oportunidades puede tener dependiendo cómo lo miren a uno en el exterior. Uno es internacional o primera generación. Yo creo que en Colombia no se usa tanto, pero aquí es First Generation y para eso pueden dar otro tipo de estipendios o si uno puede mostrar que uno es marginalizado en cierta forma por X o Y motivo. Son buscar las oportunidades que le puedan aplicar a uno y no está mal. Si no las toma uno, las toma alguien más. Entonces, o se pierden. Entonces también como buscarle, como dirían por ahí, buscarle la comba al palo. Super. ¿Algo más, chicos? No. Listo. Muchísimas gracias. No, ustedes, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao.